Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Alfonso Soler. Les voy a dar esta teórica sobre superintegrones, ¿sí? Para el curso de actualización de integrones y ADN móvil que da Daniela Centrón y equipo, a quienes agradezco que me hayan invitado. Obviamente, yo no les iba a hablar del superintegrón de manera aislada, no puedo, es imposible. Lo que uno sí tiene que hacer es darlo en el contexto donde están los superintegrones o integrones cromosómicos, es decir, en el genoma bacteriano. O sea que le voy a pasar la primera parte de la clase, voy a hablar un poco sobre generalidades del genoma bacteriano. Muchas de estas generalidades también se pueden aplicar al genoma de arqueas, ¿sí? Y después, ya sí, más adentrándonos en lo que es el superintegrón o superintegrones cromosómicos, les voy a hablar directamente de superintegrones, pero ya siguiendo un contexto histórico, ¿sí? Así que si me acompañan, el título de la clase que les había propuesto es Plasticidad del genoma e integrones cromosómicos, todo lo que querías saber y nunca te animaste a preguntar. Bien, yo soy Alfonso Soler, obviamente tienen mis contactos que les dejo, tanto mi correo electrónico, ¿sí? Como el sitio web de mi laboratorio, si alguno está interesado por alguna otra cosa. Dicho sea, si bien yo conozco bastante de integrones, porque he trabajado en su momento con integrones bastante, porque estaba en un laboratorio que se dedicaba específicamente a integrones, mi tema de trabajo va un poco más por otro lado, va más sobre lo que es la genómica de las bacterias, la plasticidad, y trabajo como modelo con Vibrio cholera, que fue donde se descubrió el primer superintegrón cromosómico, ¿sí? Sin más prolegómenos, pasemos un poco a hablar en general del genoma bacteriano, ¿sí? El genoma bacteriano siempre en los libros de texto uno aún se encuentra cosas como esta, ¿sí? En el sentido en que siempre se dice que las bacterias tienen un único cromosoma, su genoma está compuesto por un único cromosoma, a veces con plásmidos, ¿sí? Que es haploide, ¿sí? Que es circular y que generalmente es un poco desestructurado o como si fuese, no sé, una especie de fideo, ¿sí? En una sopa, ¿sí? Flotando medio libremente. Eh, una visión que es un poco una herencia de las antiguas imágenes de microscopía electrónica, donde lo que se observa es miren qué linda esta imagen, una hermosa foto de una bacteria gram negativa con su pared, acá, ¿sí? Con sitios electrónicamente muy densos, acá oscuritos, ¿sí? Que corresponden o deberían corresponder a ribosomas, y con esto más claro, con menor densidad electrónica, que corresponde al ADN, por lo cual, como tiene esta forma un poco amorfa, pero tampoco está completamente dispersa, se hablaba de un nucleoide, ¿sí? La imagen de hoy es un poco más completa. En 15 minutos me van a entender por qué se les digo esto, ¿sí? Les pido un poquito de paciencia. Lo que es cierto es que primero voy a refutar una por una estas afirmaciones, ¿sí? Primero, no hay un único cromosoma en bacterias, ¿sí? Lo que suele haber son varios replicones, en muchas de ellas sí hay por lo menos un 10% de las bacterias que tienen más de un cromosoma, ¿sí? Y en este sentido, hablar de cromosomas bacterianos también es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos quienes hayan cursado microbiología, biología, bioquímica, lo que sea, es que las bacterias tienen cromosomas y plásmidos, ¿sí? Lo que se encontró es que hay muchas bacterias que tienen además otros cromosomas que algunos llaman megaplásmidos, ¿sí? Y más modernamente se está empezando a llamar crómidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien no tienen un inicio de replicación tipo plásmido, se lo voy a contar muy por encima, ¿sí? Es más complejo el tema. Si bien tienen un origen de replicación tipo plásmido, tienen una gran extensión, ¿sí? Tienen un porcentaje de GC similar al cromosoma principal, lo que demuestra que están muy emparentados y que están hace mucho tiempo coevolucionando, ¿sí? Y replican de manera coordinada con el cromosoma, al menos los que conocemos hoy por hoy, tanto información publicada como alguna cosa que todavía no está publicada que ya va a llegar, ¿sí? Mientras que los plásmidos, por ejemplo, tienen el origen de replicación plasmídica, tienen como parches de contenido de GC que no tiene por qué estar relacionado con el contenido de GC
bacteriano, sí, del cromosoma principal bacteriano. Y los cromosomas propiamente dicho tienen un origen de replicación bien del cromosoma bacteriano, tienen muchos genes esenciales, mientras que los crómidos tienen pocos y los plásmidos pueden tener muy pocos o ninguno. ¿Sí? Y los plásmidos, por ejemplo, pueden tener distintos números de copias, no tiene por qué estar coordinada con el cromosoma, mientras que los crómidos, ¿sí? O los cromosomas sí están coordinadas su replicación. ¿Sí? Entonces, uno puede hablar de uno o más cromosomas o puede hablar de cromosomas y crómidos. Hoy por hoy es un debate que para mí no sé si tiene tanto sentido, pero sí existe. Entonces, no se lo quería mencionar. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, al final las bacterias no tienen un único cromosoma. ¿No? ¿Sí? Tienen, más allá de que tengan plásmidos, tienen replicones muy grandes que pueden ser cromosomas o crómidos, o como se los quiera llamar, o megaplásmidos, como se lo quiera llamar, en no menos del 10% de las bacterias secuenciadas, e incluso hay grupos bacterianos que son muy coherentes en esto, por ejemplo, todo lo que son Rhizobiaceae, ¿sí? Bacterias alfa proteobacterias tienen en general 2, incluso 3 cromosomas. ¿Sí? Los vibros tienen casi todos 2 cromosomas. ¿Sí? Y digo casi porque nunca falta alguno que tenga 3 o que tenga 1 o que haya fusiones naturales que ocurren. ¿Sí? Burkholderia, Ralstonia siempre tienen 2 o 3. ¿Sí? Y está el caso, no sé si lo muestro después, sí, lo muestro después. Y está el caso extremo, ¿sí? De Saspirillum, una bacteria que es hermosa, que tiene mucha aplicación porque es promotora del crecimiento de plantas, que puede tener 7 u 8 replicones. ¿Sí? En este caso son cepas que tienen perdón, hasta 7 replicones con su cromosoma, con lo que han llamado los megaplásmidos, pero que para mí son crómidos, ¿sí? Habría que mirarlos más en detalle, ¿no? Pero fíjense que tienen un tamaño que suele ser bastante grande, incluso puede ser similar o del mismo orden que el cromosoma. ¿Sí? Fíjense estos de acá, por ejemplo, no bajan de las 100.000 pares de bases. ¿Sí? Con un GC similar. ¿Sí? Esto quiere decir que su coevolución es muy antigua. Fíjense que el porcentaje de GC es muy similar. ¿Sí? Lo mismo acá en esta cepa. ¿Sí? Y obviamente no siempre todos tienen genes esenciales. Fíjense que acá, en este caso, algunos de estos megaplásmidos o crómidos tienen varias copias de los operones de RNA de transferencia o de tRNA. ¿Sí? Algunos no los tienen, pero muchos sí los tienen, lo cual no necesariamente los esenciales, pero sí habla también de una coevolución de hace mucho tiempo y que han incorporado elementos que son bastante importantes y centrales en el flujo de la información genética bacteriana. ¿Sí? Ahora bien, no solo los cromosomas bacterianos son únicos, sino que no todas las bacterias son haploides. ¿Sí? Les voy a contar el caso de las cianobacterias. ¿Sí? Uno sabe que en coli o en salmonella o en los modelos que uno conoce, la bacteria se elonga durante la fase lag, ¿sí? Se agranda, hay un crecimiento celular, comienza la replicación, el ADN se va dividiendo entre los que van a ser las células hijas y a medida que se termina la replicación, se segregan los cromosomas uno a cada célula hija. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con cianobacterias? Las cianobacterias tienen todo eso, ¿sí? Todo eso superpuesto. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, acá lo que ocurre en coli y en subtilis, ¿sí? Donde está bien diferenciada la parte de diferenciación y donde está bien diferenciada las células, perdón, lo dije al revés, donde ocurre todo simultáneamente, el ADN se va replicando y se va dividiendo la célula y se va segregando, ¿sí? Entonces, una célula da lugar a 2 y después a 4 células hijas, ¿sí? En cambio, en cianobacterias lo que ocurre que es, primero se replica el ADN, entonces tenemos 4 copias del ADN, ¿sí? Después la bacteria se divide y ocurren 2 citocinesis, una seguida de la otra. ¿Sí? Es decir, que durante un buen periodo de tiempo, ¿sí? La cianobacteria es poliploide. ¿Sí? El caso extremo, ¿sí? Son las bacterias gigantes. ¿Sí? Estas son típicamente simbiontes de peces de profundidades, como Epulospicium fischeloni. ¿Sí? Es una bacteria que se ve a simple vista. ¿Sí? Mide casi 1 milímetro. Y la gran parte de la bacteria está constituida de una gran vesícula, no importa.
Pero lo que yo les quiero remarcar de esa bacteria que es tan enorme, fíjense si uno tiene Condapi, que tiene específicamente el ADN, fíjense que hay ADN todo lo largo, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque la célula es tan grande que la velocidad de difusión de los RNAs y de las proteínas que se producen no alcanzaría para que la bacteria fuera viable, ¿sí? Para que pudiese llevar a cabo su metabolismo normalmente. Entonces, ¿cuál es la estrategia de esta bacteria? Es enorme, tiene muchas copias del genoma y va produciendo lo que necesita donde lo necesita, ¿sí? Y lo que se ve es que a mayor tamaño, a mayor volumen de la célula, mayor número de copias del cromosoma que puedan dar en miles de copias del mismo, ¿sí? Es decir que las bacterias no solo tienen un cromosoma único, sino que tampoco son haploides. Otro caso, ¿el cromosoma circular? No, tampoco. Hay bacterias que tienen el cromosoma lineal, ¿sí? El caso típico son las borrelias, ¿sí? Que tienen un gran número de replicones. Generalmente el cromosoma es lineal y tiene varios crómidos, ¿sí? Que también son lineales, pero también puede tener plásmidos y crómidos que son circulares según la cepa, ¿sí? Esto es muy variable de cepa en cepa. A mí me gusta mucho el caso de Agrobacterium, ¿por qué? Porque Agrobacterium es la más viva de todas y tiene en alfa protobacterias es muy frecuente tener varios cromosomas, pero fíjense Agrobacterium tumefaciens, tienen un cromosoma principal y un crómido, ¿sí? Lineal, ¿sí? Así que, de nuevo, no solo las bacterias no son haploides, no solo no el ADN circular, sino que además pueden tener muchos cromosomas, algunos de ellos circulares, otros lineales, o pueden tener muchos cromosomas lineales, ¿sí? Como el caso de Borrelia, ¿sí? Streptomyces es otra bacteria muy bonita, que produce un montón de antibióticos que tiene el cromosoma lineal. Y además, el cromosoma está estructurado. Es cierto que no tiene la cantidad de proteínas que tienen las células eucariotas, pero sí tienen muchas proteínas asociadas. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, acá yo lo que les pongo es una imagen, ¿sí? De una Escherichia coli lisada suavemente, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se dice suavemente Escherichia coli, explota de ADN. Si hay una presión de turgencia enorme, que cuando se pone un poquito de lisosima, sale para todos lados el ADN. Más allá de eso, el ADN no es un fideo que se revuelve estocásticamente, que está ahí flotando estocásticamente en el citoplasma, porque fíjense, si bien sale para todos lados, hay como unidades de organización, ¿sí? Que se ven en estos pequeños rulitos organizados. ¿Y por qué? Bueno, porque el ADN, si uno toma Escherichia coli o una bacteria en general, tiene más o menos 2 micrones, ¿sí? Y un genoma promedio anda entre las 4 a 6 millones de pares de bases. Si uno estirase todo eso hacia lo largo, te da unos 2 milímetros. Eso quiere decir que el genoma es 1000, 2000 o 3000 veces más largo que la bacteria. Entonces, tiene que estar muy compactado, ¿sí? La primera fuerza que lo compacta es la entropía. Básicamente, el ADN es rarísimo que esté todo estirado, lo que va a haber es una especie de enrollamiento, ¿sí? Entonces, las propiedades poliméricas del ADN, es decir, como cada cachito de la fibra de ADN tira de las demás, lo va organizando y lo reduce bastante, ¿sí? Pero además, hay superenrollamiento mediado por topoisomerasas y además hay proteínas asociadas al nucleóide, lo que se llaman las NAPs, ¿sí? Entonces, por un lado es las propiedades físico-químicas y un poco ¿cómo se llama? Y la entropía, condensa un poco ese ADN también. La gran concentración de solutos, el crowding macromolecular también contribuye, ¿sí? El superenrollamiento también es un factor importante, pero además hay proteínas que organizan, ¿sí? Muy bien al ADN bacteriano, ¿sí? En supercoils pectonémicos, ¿está bien? Que se van organizando a distintos niveles, ¿sí? De condensación y permiten que la fibra del ADN en bacterias esté bastante organizado, ¿sí? Las principales proteínas asociadas al nucleoide, ¿sí? Son un poco las que les muestro acá, ¿sí? Son FIS, HNS, IHF, hay varias, hay un montón, no importa, lo que importa es lo que hacen, ¿sí? ¿Qué hacen con el ADN? Lo doblan, ¿sí? Lo doblan más, entonces hacen lo que es un bending, ¿sí? Agarran partes que están alejadas y las puentean, es lo que se llama bridging, ¿sí?
las cubren y las condensan en un glóbulo, y todo eso contribuye a que el ADN se vaya organizando en el espacio, ¿sí? Y además, las que están re de moda son estos grandes complejos que llaman SMC, Structural Maintenance of Chromosomes, que esto se descubrió primero en eucariotas y ahora se ve que hay uno, bueno, hace unos años se ha visto que hay un homólogo, ¿sí? En realidad un parálogo en bacterias, ¿sí? Como MAC-B y IF, que lo que hacen es básicamente, el mecanismo con el que funciona esto varía mucho en coli, en bacillus, pero estas proteínas existen un poco en todos lados, ¿sí? En particular lo que hacen es agarran un loop de ADN y es como que lo van peinando y lo condensan, ¿sí? Eso es lo que hace el complejo SMC. Es un tema de estudio muy activo, es muy interesante. Lo único que les quiero contar con esto es que el ADN bacteriano no está desnudo, hay un montón de proteínas organizadas que son sujeto de estudio muy activo y muy interesante del cromosoma bacteriano, ¿sí? En resumen, bueno, además, a todo esto hay una cosa que no les conté, es que el ADN también está estructurado en macrodominios, ¿sí? Es decir, regiones que acá se marcan en distintos colores que interaccionan más consigo mismas que con otras y que tienen una disposición espacial determinada en la célula, ¿sí? Este, por ejemplo, es el cromosoma de Escherichia coli, que suele estar organizado de esta manera dentro del cromosoma bacteriano, con el ORI, la región cercana al origen de replicación y terminal en el centro de la célula, y un macrodominio izquierdo y un macrodominio derecho, que van a los polos de cada célula, y esta organización es dinámica, se mantiene y es dinámica. ¿Por qué? Porque ni bien empieza a replicar, el ORI se va para cada polo de la célula y se va segregando a poco el cromosoma. Y cuando termina la replicación, ¡tuc!, se vuelve a disponer de la manera que está acá, ¿sí? De esta manera. ¿Está bien? Y acá lo que les muestro, que es súper piola, es lo que les mostraba antes, las distintas estructuras sucesivas, como caja de muñecas o como matrioshkas, en las que se va organizando el ADN para que pueda entrar dentro del espacio limitado del citoplasma bacteriano, ¿sí? Obviamente, esta organización no es exactamente igual en todas las bacterias. Por ejemplo, Bacillus tiene otra organización con el origen de replicación y el diff en los polos, ¿sí? Y los dominios izquierdo y derecho que interaccionan entre sí. Vibrio algo parecido, pero con un cromosoma secundario en el medio. Bueno, es todo un tema. Esto solo es una teórica aparte. Yo sí lo que les quiero contar es que el cromosoma bacteriano está bastante organizado y tiene una estructura muy determinada, ¿sí? Y que la principal fuerza de evolución de este cromosoma es la transferencia horizontal de genes, ¿sí? Que puede ocurrir por los mecanismos que les han contado seguramente. Conjugación, este es el mecanismo que más se conoce y que más se ha considerado, ¿sí? Es decir, cuando una bacteria le pasa un plásmido a otra, ¿sí? Ya sea una bacteria emparentada como una bastante más distante, o incluso una arquea o una eucariota también puede ocurrir, ¿sí? La transducción, es decir, cuando un fago lleva un pedazo de ADN de una bacteria hacia otra, y esto se integra al cromosoma de la bacteria que lo recibe, y un mecanismo que es muy frecuente en bacterias y que ha sido muy poco considerado en los últimos años, pero yo estoy seguro que es un mecanismo muy, muy importante, incluso en las resistencias clínicas, que no se tiene tan en cuenta, como es la transformación natural, ¿sí? Es la competencia de las bacterias, es decir, algunas bacterias, ¿qué hacen? Agarran algo en el medio y lo meten, ¿sí? Para meterlo en la célula, ¿qué hacen? Y necesitan energía. ¿Y cómo obtienen energía? Degradando la otra hebra. Entonces, degrada una hebra, la otra hebra entra, ¿y qué queda? ADN simple cadena, que está dispuesto para la recombinación. Entonces, eso es como súper eficiente como mecanismo de recombinación, más allá que además es fuente de carbono y nitrógeno en muchas bacterias. Bacterias que hacen transformación natural, Bacillus, ¿sí? Es una, Acinetobacter, Vibrio, y siguen las firmas, ¿sí? Hay muchísimas bacterias que son capaces de hacer este mecanismo, y súper interesante como modo de estudio y como herramienta, porque es mucho más fácil hacer mutaciones en una bacteria con transformación natural que, por ejemplo, con plásmidos, que requiere muchos pasos, ¿sí?
Ahora bien, lo que les decía, ¿sí?, es que la transferencia horizontal es un mecanismo muy frecuente, muy importante para la evolución, ¿sí? ¿Qué pasa? En eucariotas la mayor fuente de genes nuevos es la duplicación y divergencia de los genes. En bacterias no, en procariotes no, en realidad. Voy a ser más general. Procariotes es la incorporación de ADN foráneo por transferencia horizontal, ¿sí? Y si uno secuencia muchos genomas, acá les voy a mostrar el ejemplo de Vibrio cholera, donde están los dos cromosomas, ¿sí? Y lo que muestra en cada círculo es una especie diferente de Vibrio, ¿sí? Algunos son más cercanos, son cepas de cólera, o algunos son más lejanos, como Photobacterium profundum, que son las azules acá del fondo, ¿sí? Este es el cromosoma 1 y el cromosoma 2, ¿sí? ¿Y qué es lo que se ve? Fíjense, de entrada dos cosas. Ahí está requete contra conservado, ¿sí? Acá quizá esta parte falta, ¿sí?, que corresponde a una isla de patogenicidad y esto también, ¿sí? Pero en general está requete contra conservado, ¿sí? Hay algunos gaps, ¿sí?, que solo se conservan dentro de lo que es vibrio cólera, pero que en vibrios que no son cólera no están, ¿eh? Y ya entra una cosa, fíjense que el cromosoma 1 está mucho más conservado que el cromosoma 2, ¿sí? Tiene un nivel de conservación más alto, ¿sí? Y por otro lado, lo otro que se ve es esto, esta región donde la conservación es muy muy baja y que corresponde al superintegrón. Ya vamos a hablar de eso. ¿Mm? Ahora bien, ¿cuál es el verdadero genoma de Vibrio cholera? Bueno, es el genoma con el que yo trabaje, que yo tomo de referencia, ¿sí? Es verdad que la especie es una sola, pero que hay bastantes diferencias intraespecie. Una especie puede tener un 20% de diferencia en contenido génico con otra que es de la misma especie, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque para tipificar que es una especie usamos o reacciones o pruebas bioquímicas o 16S, que varía muy poco, pero el contenido genético puede variar un montonazo, ¿sí? Y los superintegrones son parte de esta variación genética. Ahora se los voy a contar un cachito más en detalle. Pero antes de eso, de hablar de superintegrones, quiero hablar un poco de la diversidad y de la variabilidad genética dentro de los cromosomas. Es un poco para ilustrar el punto anterior, ¿sí? Yo acá lo que les pongo es una hermosa curva de rarefacción, donde secuenciaron primero un genoma de coli, después un segundo genoma de coli y así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos secuencias un genoma de coli, ¿qué pasa? Te encontrás los 4.000, 5.000 genes que corresponden a lo largo de su genoma, ¿sí? O sea, más o menos, siempre calculen, abuelo de pájaro, que un gen promedio en bacterias es de 1.000 pares de bases. Entonces, yo tengo un genoma de 4 millones de pares de bases, o de 5, voy a tener 4.000 genes. Tengo uno de 6 millones de pares de bases, voy a tener 6.000 genes. Fíjense, cuando yo tengo un genoma de coli, tengo 5.000 genes, que es más o menos el tamaño de Escherichia coli, ¿sí? Ahora, cuando yo secuencio 30 genomas, me aumenta un montón, ¿sí? Hay un montón más de genes nuevos, ¿por qué? Porque seguramente hay un montón de genes que están presentes en unas cepas y no están en otras. Cuando yo secuencio 60, aumentan. Cuando yo secuencio 150, aumentan. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos genes que están en un aislamiento, pero que no están en otro, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les decía antes, por la versatilidad y por la cantidad de ADN que son capaces de recibir foráneamente los diferentes genomas de coli, ¿sí? Y así seguido, ¿sí? Toda esta cantidad de genes es lo que se llama el pangenoma. Ahora, fíjense, si yo agarro esos 200 genomas y miro cuántos genes hay en común, ¿sí? Al principio, bueno, obviamente, cuando es un solo genoma que considero, el pangenoma y el genoma núcleo es el mismo, ¿sí? Cuando yo secuencio 30, ya hay bastante menos genes que están conservados en absolutamente todos los aislamientos. Cuando secuencio 60 se reduce hasta que llego asintóticamente a un determinado número de genes, que es lo que se llama genoma núcleo o core genome, ¿sí? Que son estos genes de acá. Obviamente, el resto de los genes que forman parte del pangenoma es el genoma flexible, ¿sí? O complementario, ¿está bien? Entonces, cualquier genoma bacteriano tiene un set de genes que son fundamentales para todos, ¿sí? O que están conservados en todos los genomas, y un montón de genes que son dispensables y que se pueden reemplazar por otros, que es el genoma flexible, ¿sí?
Esto me quedó otro curso, pero bueno, básicamente es una pregunta de parcial, piénsenla si quieren, es cómo se vería una curva de refracción en un simbionte obligado o en una bacteria de vida libre que es capaz de vivir en muchos ambientes diferentes. Nada, para pensarlo. ¿Sí? Ahora bien, hablando un poco de lo que es el core genome, ¿sí? Y el genoma flexible. Generalmente el core genome, ¿sí? Son cosas estructurales, es el cromosoma, son los genes esenciales, ¿sí? Y dentro de lo que es el pool flexible de genes, lo que uno se encuentra son islas genómicas, isletas genómicas, y también fagos o fagos integrados, plásmidos, ¿sí? Integrones, transposones, son todas cosas que pueden variar de una cepa a otra. Obviamente, las funciones que pueden variar son o crípticas, o de simbiosis, o de patogenicidad, o algo que confiere una ventaja en un nicho específico donde ese aislamiento está, pero no está en otro, ¿sí? Y obviamente en lo que es el core genome, ¿qué va a haber? Los genes de traducción, transcripción, ¿sí? Lo que tiene que ver con síntesis de membrana, con el síntesis de pared. Hay cosas, bueno, sí, la replicación, hay cosas un poquito más delicadas, más como pueden ser, que puede estar en uno u otro, como puede ser la cubierta exopolisacária, así que yo te diría un poquito más que del flexible, pero bueno, también puede ser el núcleo, ¿sí? Ahora bien, esto no es una foto estanca, esto tiene una evolución, ¿sí? Por ejemplo, una bacteria a veces adquiere una isla genómica que le permite ocupar un nicho, ¿sí? Que primero es una isla genómica y después cuando la hace prevalente en ese medio, se transforma en una isla de fitness, una isla de selección, ¿sí? Que le permite o bien colonizar un ambiente nuevo o le permite colonizar un hospedero, ¿sí? Ya sea como saprófito, como simbionte o como parásito. Y en este contexto, esta isla de patogenicidad o esta isla de simbiosis pasa a ser fundamental para ocupar ese nicho y pasa de ser parte del genoma flexible a ser parte del core, ¿sí? En fin, básicamente esto es un poco para ilustrar lo mismo, ¿sí? Las bacterias lo que están es todo el tiempo expuestas a bacteriófagos, a plásmidos, a elementos integrativos y conjugativos, a lo que sea, ¿sí? Y las bacterias pueden adquirir genes nuevos o los pueden perder por esa tendencia que tienen todas las bacterias a reducir el genoma, ¿sí? Por mutaciones puntuales en genes crípticos o neutros que los inactivan, ¿sí? Puede haber arreglos y mutaciones. Y todos estos eventos en el genoma pueden ser seleccionados o no. Según cómo se seleccionan o no, ese genoma va a evolucionar hacia un lado u otro y el ambiente va a ir seleccionando ese genoma, ¿sí? ¿Y qué fuerza, ¿sí? Predomina, ¿sí? Si es la reducción del genoma o la adquisición de ADN nuevo o los rearreglos dentro del mismo cromosoma, bueno, va a depender de qué es lo que lo selecciona en el ambiente, ¿sí? En ese sentido, un genoma con una secuencia es una foto de lo que está pasando en ese momento, ¿sí? Algunos elementos cromosómicos transferidos son obviamente las islas genéticas y las islas genómicas, perdón, que uno cómo las reconoce. Generalmente una isla genómica tiene un porcentaje de GC que difiere desde del genoma en el que está, ¿cierto? ¿Sí? Generalmente se insertan dentro de tRNAs y uno encuentra repeticiones directas o lo encuentra flanqueado por un transposón o encuentra una integrasa asociada y hay diferentes genes, ¿sí? Uno los reconoce así. Algunos además son integrativos, es decir, que pueden escindirse, circularizarse y pasar por conjugación a otro host. Y hay otros elementos como los integrones, de los que ya les han hablado extensivamente en el curso, y de lo que hoy yo les voy a hablar de aquellos que son del cromosoma específicamente, ¿sí? Y esta historia de integrones cromosómicos empezó un poco con lo que se encontraba en la clínica. En la clínica lo que se encuentran son integrones móviles. ¿Y cómo se caracterizaron en una primera instancia? Bueno, lo que veían es que había un montón de plásmidos donde había genes de resistencia a antibióticos y que tenían una región 5' conservada. Yo no sé si esta metodología, si esta terminología se sigue usando, yo creo que ya es un poco vieja, ¿sí? El 5' conserved sequence y el 3' conserved sequence. Después lo que se identificó es que en el 5' y en el 3' había elementos conservados,
en el 5' estaba un gen muy misterioso que era de una integrasa, esto ya se lo han explicado, así que lo voy a hacer rápido, ¿sí? Y del 3' había un gen de resistencia a sulfas y un gen deletado de resistencia a aminas cuaternarias, ¿sí? Y después lo que se veía era que había cassettes de genes, ¿sí? Distintos genes de resistencia que según el elemento eran diferentes, seguidos de una secuencia que se llamaba 59BE, porque los primeros eran unos elementos de 59 pares de bases, ¿sí? Que están bastante repetidos, ¿sí? Obviamente lo que se identificó después es que esto era la integrasa, ¿sí? Que tenía una secuencia ATI, ¿sí? Y que tenía un promotor que estaba dentro de la integrasa que transcribe estos cassettes y un promotor acá que transcribe esta integrasa. Obviamente, esto se suele encontrar siempre asociado a plásmidos y a transposones. ¿Por qué? Porque esto no es móvil por sí, ¿sí? Entonces los suponía móviles, o se los supone móviles porque están asociados a elementos que les dan movilidad a nivel molecular. Es decir, que pueden pasar de un plásmido a otro, ¿sí? Y además, esos plásmidos además tienen movilidad a nivel celular porque pueden pasar, si son conjugativos, de una célula a otra, ¿sí? Entonces, como les decía, es que estaban ligados a transposones y a plásmidos. Había 3 tipos de integrasa. La más importante de la clínica es INTI1. Esto ya lo van a haber visto, así que lo voy a contar muy, muy rapidito, muy vinculadas a la resistencia a antibióticos, como les dije. Y lo que se veía es que, en general, había 2, 3 cassettes. Lo máximo han sido 8. ¿Sí? No muchos más cassettes. Y que por lejos, INTI1 es la más distribuida en la clínica, principalmente en las gram negativas, pero también en algunas bacterias gram positivas. Y acá les pongo un ejemplo, ¿sí? Del transposón TN21 que está dentro de un gran plásmido conjugativo que tenía, donde hay un transposón, ¿sí? Con su gen TNPA y su gen de la resolvase, así que este es un transposón replicativo, quiere decir que transpone, pero al mismo tiempo deja una copia en el sitio de origen y replica y pone otra en el sitio target, ¿sí? ¿Sí? Y este transposón replicativo estaba asociado a un operón de resistencia a altas concentraciones de mercurio y a su vez tiene un integrón, que el integrón puede tener distintos casos de resistencia, pero que además tiene asociados otros transposones, ¿sí? Y está también dentro de un transposón, ¿sí? Como es este que les muestro acá, y además tiene otras secuencias de inserción que se suelen meter en mosaicos, ¿sí? Como también, de nuevo, como matrioshkas, ¿sí? Esa es un poco la historia de los integrones móviles que estoy seguro que han visto en las clases anteriores. Ahora bien, acá lo que les comentaba antes, ¿sí? Esto generalmente uno cómo los caracteriza, los mira por mapeo, ¿sí? Uno pone un primer acá, y uno puede ver qué tamaño tiene esa región. Si uno tiene primers contra los genes de resistencia más a menudo, uno puede caracterizar muy rápidamente las mutaciones que ocurren, ¿sí? ¿Y cómo funciona el integrón? Bueno, tenemos el promotor PC que transcribe estos genes en cassettes, ¿sí? Obviamente los que más se transcriben son los que están inicialmente, y ya los últimos casi no se transcriben. Y además hay un promotor acá, ¿sí? Que transcribe la integrasa, que lo que hace es recombina el ATI y el AC y asciende un cassette, y este a su vez por recombinación ATC-AC puedo insertarlo en otro lado, ¿sí? Esto contado muy a vuelo de pájaro, estoy seguro que lo han visto en otro lado. ¿Sí? Ahora bien, a fines de sí, en realidad más a mediados de los 90, lo que se identificó son unas secuencias repetidas asociadas, ¿sí? A un locus en Vibrio cholera, ¿sí? Encontraron lo que llamaron Vibrio cholera repeats, ¿sí? Que había un montonazo en el genoma de Vibrio cholera, y yo les quiero remarcar esto, ¿sí? Hemos determinado una secuencia de 6.3 kilobases, ¿sí? En el genoma de Vibrio cholera, ¿sí? que incluye dentro de este gen, ¿sí? ¿Sí? Repeticiones directas de 124 pares de bases que hemos llamado Vibrio cholera repeats, ¿sí? de simetría imperfecta, ¿sí? Y lo vieron, ¿sí? Que ocurren entre 60 y 100 veces dentro del cromosoma, ¿sí? Del cromosoma de Vibrio cholera. Fíjense que acá no estaba, esto es previo al genoma de Vibrio cholera. En esta época
no se sabía mucho. Sabían que el Vibrio cholera tenía un genoma, pero no sabía que eran dos cromosomas, ¿sí? Y el mapeo que ellos ven, así hecho con metodología más antigua, más artesanal, es que más o menos ocupaban un 10% del cromosoma. Esto sorprendió mucho en la época, mucho, mucho. Y fue como muy misterioso porque Vibrio cholera tenía estas repeticiones, ¿sí? Acá ven, les muestro un poco las figuras originales del paper, donde acá hacían las ondas contra el BCR y lo que había, o contra un gen común. Contra el gen común da esta señal, contra el BCR da estos bandones tremendos que son mucho más intensos. Y la intensidad de esas bandas les hizo darse cuenta que había un montón de copias dentro del genoma de las BCRs, ¿sí? Bueno, nada, esto me gusta porque es, viste, old school, es el antiguo. Acá hacen ADN total, lo cortaban con una enzima de restricción, lo corrían y ponían esta sonda contra BCR y se veía estas bandas muy fuertes, mucho más fuertes de lo que sería un gen aislado, ¿sí? Ahora bien, en 1998, antes de que salga, vea la luz el genoma de Vibrio cholera, Didier Massel y Julian Davis, un genio, está viejito ya, pero bueno, sé que estaba activo, descubren que en realidad estos BCRs no son ni más ni menos que unos 59 diferentes. Son unos elementos repetidos que forman parte de un superintegrón. Ellos, secuenciando algunos de estos cachitos, encontraron que había un gen de una integrasa, ¿sí? A la que llamaron INTI-A-BCH, ¿sí? Y había varios cassettes de resistencia, perdón, este es el integrón tipo 1, ¿sí? Lo que vieron es que había estas Vibrio cholera repeats tenían varios cassettes, ¿sí? De genes que tenían con una secuencia similar a los 59, ¿sí? Que es verdad que el integrón tipo 1 puede medir de 59 a 140 nucleótidos. Acá lo que era muy lindo es que eran todos 123 a 126 pares de bases, ni más ni menos, ¿sí? Y a esto se lo llamó BCH INTI 1A. Vieron que esta proteína era muy homóloga a la integrasa tipo 1, a la tipo 2 y a la tipo 3 que se había visto en la clínica, ¿sí? Es más, lo que observaron también es que vinieron varias cepas de vibrio y vieron que hace muchos años ya, incluso en aislamientos del siglo XIX, los Vibrio cholera repeats ya existían, ¿sí? O sea que son anteriores al descubrimiento de los antibióticos. Súper interesante. Ahora, ¿qué pasa? En el año 2000 aparece la secuencia completa del genoma de Vibrio cholera, ¿sí? Y se encuentran que son dos cromosomas, uno de 3 millones de bases y otro de 1 millón de bases, ¿sí? El cromosoma 1 con la mayoría de los genes esenciales, el cromosoma 2 con poquitos, muy poquitos genes esenciales, pero lo que ahí se dieron cuenta es que el superintegrón era un pedazo tremendo de ADN, ¿sí? Eran 125 kilopares de bases, ¿sí? Con 216 ORFs, es decir, Open Reading Frames, ¿sí? Y que ocupaban no el 10%, sino el 4% del genoma, lo cual no es menor, ¿sí? No es menor, ¿sí? Y fíjense, en este paper, que fue en Nature, son estos papers del año 2000 cuando son los primeros genomas bacterianos. Eso es lo que tienen que entender. Esto era re lindo porque vos, en esa época, Nature venía en papel. No había mucho online, no era tan online. Sí, estaba online ya, pero no era tan online. Y lo que te venía era el paper con el genoma, ¿sí? Un paper muy cortito, y atrás te venía un suplemento que era como si fuera una revista de esas, como el gráfico que te venía con el póster de Boca. Bueno, acá el póster era del genoma completo de Vibrio cholera con todos los ORFs ahí metidos, pintados en distintos colores según función. Súper lindo. Si buscan el paper, pueden bajarse el PDF e incluso imprimirlo y ponerlo en su cuarto. Yo lo tengo acá en el labo eso. Así que nada, está buenísimo. Pero simplemente para ver que una cosa que se había sacado al estilo old school, está bien, 10% no es lo mismo que el 4%, pero no es
estaba en el orden de magnitud, ¿sí? Se habían dado cuenta con relativa precisión que eso era así, y bueno, análisis de secuencia más detallado y un análisis más pormenorizado dieron cuenta que esto no eran unas Vibrio cholera repeats misteriosas, sino que además era un superintegrón que estaba en el cromosoma de Vibrio cholera, ¿sí? Es un integrón que en lugar de tener hasta 8 cassettes tenía cientos de cassettes, ¿sí? Cientos de cassettes. ¿Por qué Vibrio cholera va a tener cientos de cassettes? No sé, pero que es, o en esa época no se sabía. Ahora, que es interesante, es interesantísimo. ¿Y por qué está eso ahí? No se sabe. Bien. Después lo que se vio, secuenciando otros genomas, y lo que sabemos, es que los integrones cromosómicos no son una curiosidad de los vibrios, ¿sí? Sino que están en casi todas las proteobacterias, salvo las alfa, ¿sí? Están obviamente los de vibrio, que están bien caracterizados en Vibrio cholera, Mimicus, Splendidus, Harvey, sí, que es de Natrigens. Esta es una bacteria muy linda porque tiene un tiempo de generación de 10 minutos, ¿sí? Vulnificus, que es otro patógeno, este es muy letal, ¿sí? Fischeri, que es patógeno de... Todos estos tienen superintegrones, pero además las yeguanelas también tienen superintegrones, ¿sí? Y las xanthomonas también, ¿sí? Quizás no tienen 200 cassettes, pero tienen 20, tienen 40 cassettes, ¿sí? Las pseudomonas también tienen superintegrones en el cromosoma, ¿sí? Alteromonas también, ¿sí? Las beta-proteobacterias son otro género, otro grupo de bacterias que también poseen integrones cromosómicos, ¿sí? Las gamma-proteobacterias también, ¿sí? Las plantomicetes, las espiroquetas también, más chiquititos. Ahora les voy a contar más en detalle lo que se fue sabiendo. Este es un review muy lindo de Didier Masel, ¿sí? Donde les cuento un poquito la historia de todo esto. Ahora bien, está muy disperso en bacterias, pero no son todos superintegrones de 200 cassettes, ¿sí? Hay integrones completos, ¿sí? Con la integrasa, sus promotores y los cassettes. Están los que llaman tipo in-0, ¿sí? Que está la integrasa pero no tiene ningún cassette asociada. Y están los CALIN, ¿sí? Que son cassettes de genes con ATS-Cs, pero sin integrasa. Esto es muy gracioso, esto es un paper de John Curie, que lo hizo con Didier y con Eduardo Rocha, que es uno de los mejores, uno de los bioinformáticos más, que más me gustan de los que conozco. Básicamente a veces uno lo que ve es solamente la integrasa y a veces los cassettes solamente sin una integrasa asociada. Ahora, ¿hay necesidad de una integrasa en un plásmido que pueda venir a reordenar eso? No se sabe, ¿sí? Esto es clusters, no sé, pero lo que es gracioso es que en francés Kalin quiere decir mimito. Entonces es como un juego de palabras divertido, típico de los bioinformáticos. Ahora bien, cada uno de estos tipos de integrón está en distinto color. Fíjense lo que pasa. En gamma protobacterias, de 59 genomas secuenciados, hay 6 que tienen el integrón tipo in0, ¿sí? Y alguno que lo tiene completo, ¿sí? En Epsilon protobacteria hay 98, ¿sí? Secuenciados completamente, y hay solamente 2 donde han encontrado un integrón completo en este caso, ¿sí? Alfa protobacteria no hay ninguno, hay 200 y pico de genomas y ninguno tiene integrones, extraño. En gamma protobacterias hay 500 genomas y en un 20% de los 500 genomas hay integrones, ya sea sin cassettes, los cassettes solo, o con cassettes e integrones. Esto es muy llamativo, ¿sí? Que haya un montón de genomas donde haya cassettes dando vuelta y que no haya integrasa es llamativo. Puede ser que usen una integrasa en trans, puede ser que usen una integrasa que está en el mismo replicón pero en otro sitio del genoma, no lo sabemos, ¿eh? En beta-proteobacterias hay 150 genomas y hay nada más que decirte, bueno, parece nada más, pero es un 10% más del 10% de los genomas secuenciados que muestran que hay algún tipo de elemento de integrón, ya sea completo o solamente los cassettes, ¿sí? Y hay algunos otros grupos donde con baja porcentaje, ¿sí? Se muestra que hay un integrón, como, bueno, espiroquetas es el 10%, o como cianobacterias donde hay bastantes integroncitos, ¿sí? Hay unos 12 dentro de las 72 integrobacterias. Obviamente en Firmicutes y en Tenecutes no hay ninguno. ¿Qué quiero decir con esto? Que los integrones cromosómicos
están bastante dispersos, no siempre son superintegrones, es decir, no siempre tienen muchos cassettes, a veces son los cassettes solos, a veces la integrasa sola, ¿sí? Y a veces son cassettes con integrasas. Incluso lo que pasa en Vibrio es que generalmente, yo les había mostrado que en Vibrio cólera está en el cromosoma 2, generalmente la mayoría de los vibrios están en el cromosoma 1, en la región terminal del cromosoma 1, ¿sí? A veces solamente pocos cassettes, 40 cassettes, a veces la integrasa sola, o a veces solamente cassettes, ¿sí? También se ve eso en Vibrios. Este paper a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ahora les hablé, hasta acá les hablé de la presencia de superintegrones, de cuán extensos están dentro de lo que son las bacterias, y ahora les voy a hablar de la dimensión que no les hablé, que es la temporal, ¿sí? Los integrones parece que son estructuras muy antiguas. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar, ¿sí?, y hacer un mapa del 16S y ver dónde están las distintas especies, ¿sí? Lo mismo con proteínas ribosomales. Y lo que es muy lindo es que ese mapa, ¿sí?, coincide bastante bien con las integrasas cromosómicas, ¿sí? Si yo agarro xanthomonas, ¿sí?, yeguanelas y vibrios, las distancias que yo veo con genes muy conservados me mapea bastante parecido a como me mapean con las integrasas de las distintas bacterias, ¿sí? ¿Me siguen? No, obviamente porque esto no es sincrónico, pero bueno, de último me escriben en el Classroom, ¿sí?, si tienen alguna duda. Y lo que es súper lindo es que además este mapeo tiene algo muy parecido también si uno toma los BCRs, ¿sí? Si uno agarra los BCRs de xanthomonas, que ellos llamaron XCR, ¿sí? BCR se llama en cólera, lo que quiero decir es el AC, ¿sí?, que se repite un montón de veces, ¿sí? Si yo lo comparo con el XCCR como de xanthomonas campestris o el de la bacteria que sea, de la que sea, ¿sí?, lo que uno ve es que esos mapeos, ¿sí?, coinciden, respetan bastante la filogenia, ¿sí? Es decir, que las integrasas y sus ATC coevolucionan entre sí, pero además coevolucionan también con el resto del genoma, ¿sí? Lo que Dean y colaboradores, este es un paper de día también, concluyen con esto es que la historia de los integrones cromosómicos es muy antigua y precede a la radiación de los grupos, es decir, a la diversificación de todas las especies de Vibronaceae, de Xanthomonaceae, ¿sí?, y Yeguaneleae, ¿ok? Y además de una relación filogenética, también hay una relación con el nicho ecológico. Las integrasas, ¿sí?, de los bichos que viven en el mar mapean bastante juntas, y las integrasas de los bichos que viven en el suelo, ¿sí?, en la tierra y en agua dulce, también mapean bastante juntas, además de mapear, ¿sí?, con la especie. Es decir, que la integrasa podría tener un rol ecológico. Sí, en una teórica de una hora no les puedo hablar un poco del trabajo de Stokes, y donde han caracterizado más integrones ambientales. Bueno, Daniela seguramente les hablará y les habrá hablado bastante de eso. Es una dimensión bastante poco explorada de lo que son integrones y que está piola para explorar, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que hay codificado en los superintegrones? Bueno, la gran mayoría de los genes que hay en los superintegrones, en particular en los de Vibrio, ¿sí?, son genes que no tienen relación con ningún otro gen en base de datos, ¿sí? Algunos muy pocos son genes de resistencia, hay algún que otro gencito de resistencia, por ejemplo el superintegrón de Vibrio cólera tiene asociado CAT, el gen de cloranfenicol acetiltransferasa, pero está en un casete un poco lejano, entonces no tiene, o sea, Vibrio cólera sensible. Hay muchos de sistema toxina-antitoxina. Acá está, ¿sí?, el superintegrón de Vibrio cólera. Lo que hay es bastantes, no solo está par D, que tiene que ver con la aparición, sino que hay dentro del superintegrón hay bastantes genes de toxina-antitoxina. ¿Qué es lo que hacen esos genes? Evitan, ¿sí?, que se pierdan varios cassettes. Por eso el superintegrón de Vibrio cólera es bastante tan grande, aparentemente. Si uno eliminase esos cassettes, estaría bueno hacer el experimento, yo no lo hice, estaría bueno borrar esos
esos cassettes con toxina antitoxina y ver qué pasa evolutivamente. Se pierden esos cassettes. Ahí tiro otro PICT para que escriban. Pero bueno, no sé si se ha hecho por ahora, yo creo que no se ha hecho. Sí hay algún trabajo, ¿sí?, del grupo de Mauricio Labatte en Australia, que lo que han hecho es borrar cachos grandes del superintegrón de un vibrio, pero no es vibrio cólera, es otro vibrio que ahora no me acuerdo, ¿sí? Y lo que vieron es que cambia la forma de la colonia, ¿sí? Y lo que encontraron es que había una asociación entre el lipopolisacárido, ¿sí?, la envoltura bacteriana, ¿sí?, y los cassettes de integrones de esta bacteria, ¿sí? Ellos borraron bastantes cassettes y lo que veían es que cambiaba no solo la composición del lipopolisacárido, sino también la capacidad de hacer biofilm, por ejemplo. O sea que esto también podría tener algún rol, ¿sí?, ambiental, ya sea en lo que es resistencia a predación por protistas, que es lo que se llama grazing en inglés, ¿sí?, la adhesión a superficies bióticas y abióticas, ¿sí?, resistencia a bacteriófagos, porque los bacteriófagos no van a reconocer tan fácil esas bacterias, o la agregación bacteriana, ¿sí? O sea que, vistas las pocas homologías que hay de estos cassettes, es muy difícil asignar una función, pero sí se ha visto algún trabajo aislado. Pueden encontrar más ejemplos, creo que en este paper de Joselito Escudero, ¿sí?, que es un especialista en integrones que está en la Complutense de Madrid. Hay un par de reviews muy interesantes de él que te cuentan algunos otros casos más, pero son contados con los dedos de una mano. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué hay codificado? Bueno, ¿por qué? Bueno, básicamente hay un laburo muy lindo que salió hace unos años del grupo de Matthew Waldorf, uno de los primeros RNA-seq que se hicieron en vibrio cólera, tanto en medio líquido como de vibrios aislados de intestino de animales de laboratorio, ¿sí? ¿Qué es lo que se observa? Acá lo que tienen es el genoma completo de cólera con sus 2 cromosomas, ¿sí? En rojo está lo que se expresa más y en azul está lo que se expresa menos, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, bueno, en el mouse, la isla el TCP, el Toxin Corregulated Pilus, que es importante para la virulencia, se sobreexpresa un montón, ¿sí? Pero fíjense con lo que pasa con el integrón. No se expresa nada, ¿sí? Casi no se expresa, no solo en el EB, sino que menos aún se expresa durante una infección, ¿sí? Es decir, que el integrón está muy, pero muy poco expresado. Entonces, ¿para qué tener 125 kilopares de bases con cassettes? Ahora les voy a contar. Bueno, hay circunstancias en las que se expresa el superintegrón. ¿Cuándo? Bueno, cuando hay respuesta SOS. ¿Y cuándo hay respuesta SOS? Por ejemplo, cuando hay concentraciones subinhibitorias de antibiótico. Pero más importante, cuando se activa la respuesta SOS es cuando hay ADN simple cadena. Y esto es cuando hay lesiones en el ADN o ingreso de ADN, ya sea por transformación natural o por conjugación, ahora lo vamos a ver. Lo que sí encontraron es que había una caja LEX-A, ¿sí?, río arriba, junto al promotor de la integrasa, ¿sí?, y muy asociado al codón de iniciación de la traducción de la integrasa, ¿sí? Y esto vieron que se activaba ya sea en el superintegrón de vibrio cólera como en los integrones móviles de la clínica, ¿sí? Entonces, esto es un Science que publicaron, creo que es en 2000, no me acuerdo, pero es no más allá del 2010. Esto tiene que haber sido 2002, 2010. No me acuerdo, ¿sí? Entonces, en cierta manera, ¿para qué está el superintegrón? Por ejemplo, acá les pongo lo que les contaba antes, ¿sí? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cassettes. A los 9 cassettes está la cloranfenicol acetiltransferasa, ¿sí? Entonces, si yo induzco, ¿sí?, con una concentración subinhibitoria de antibiótico la respuesta SOS, miren lo que pasa. Uno puede, ¿sí?, ya sea con una conjugación de ADN que le da ADN simple cadena que induce el SOS, o con concentraciones subinhibitorias de tobramicina, pasa esto, se induce la integrasa, se escinde este cassette y se puede seleccionar
cepas que son resistentes a cloranfenicol. Y cuando uno mira estas cepas resistentes a cloranfenicol y secuencia, lo que se encuentra en general es que el cassette se movió acá adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque se indujo la integrasa, esto se escindió y se recolocó más adelante, ¿sí? Obviamente, si no hay plásmido, esto no ocurre, pero cuando uno pone un plásmido conjugativo, uno puede apreciar que aparecen 3-4 colonitas que son resistentes a cloranfenicol, y generalmente lo que uno ve es que se han rearreglado los cassettes de manera que CADV9 pasó adelante, ¿sí? Entonces, en cierta manera, cuando hay una inducción, hay una inducción por estrés, ¿sí? Se reinduce el reacomodamiento de cassettes. Quedan estos cassettes acá que son los que pueden llegar a expresarse, ¿sí? Los únicos que se expresan son los primeros cassettes. ¿Por qué? Porque se sabe muy bien que el AC adquiere una estructura tridimensional cuando se transcribe, ¿sí? Y esto detiene un poco la traducción. Entonces los primeros cassettes se traducen y después ya de golpe hay una reducción de la expresión de los genes en los cassettes, ¿sí? Esto lo pueden mirar, este review de Joselito está muy bien, lo pueden mirar acá, ¿sí? Entonces lo que se postula y lo que se ve es que hay una zona de cassettes expresados que están bajo presión de selección, y después hay todo un montón de cassettes, en el caso de los integrones cromosómicos, ¿sí? Que es una especie de reserva, ¿sí? que se seleccionan ¿cómo se dice en castellano? Neutral drift, por deriva génica. Ahora bien, ¿por qué esto tendría que tener una tendencia a perderse? ¿Por qué no se pierde? Bueno, porque hay muchos sistemas toxina-antitoxina que impiden que se pierdan, ¿sí? Entonces quedan todos estos cassettes que por recombinación se pueden ir posicionando un poquito más adelante y eventualmente le dan una posibilidad a la cepa de escapar ante situaciones adversas, ¿sí? Si hay una situación adversa repetida, esto recombina y recombina y recombina y una regla hasta que encontrás uno exitoso que le hace zafar. Es como una especie de memoria de bajo costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés toda esta información acá que no codifica, que no se gasta energía en expresarla, pero que eventualmente en una situación de estrés vos podés reacomodarla y hacer que se exprese. Y eventualmente te podés dar zafar, ¿sí? Bueno, y una última slide, lo que les cuento acá, simplemente que uno puede jugar con esto, uno puede, por ejemplo, agarrar el operón de triptofano, ¿sí? Poner todos los genes TRPA al D, ¿sí? Mediados con ADCES, uno puede expresar la integrasa, hacer un reshuffling, y seleccionar cepas que producen hasta 11 veces más triptofano simplemente por arreglo de cassettes, ¿sí? Esto se puede hacer biotecnológicamente, ¿sí? Uno lo que hace es selecciona primero en presencia de triptofano y después uno selecciona en ausencia de triptofano, en un medio mínimo sin triptofano, y te fijas con qué te quedás. Y te buscas las cepitas que te quedaron, cuál es la que más produce triptofano. Y así uno puede producir hasta 11 veces más triptofano, o sea que el integrón no solo es una memoria a bajo costo de las bacterias, sino que además puede tener utilidades biotecnológicas. Está Alexandra Nivina y otra gente haciendo cosas parecidas usando péptidos no ribosomales, ¿sí? Para tratar de hacer antibióticos nuevos. Bueno, hay un montón de gente que está, bueno, un montón no, hay algunos grupos que están tratando de usar este device, esta estructura, para hacer recombinería y generar productos biotecnológicos nuevos. Bueno, ya creo que les mencioné un poco lo principal y un poco todo sobre integrones cromosómicos, ¿sí? Sepan que son integrones que no son móviles, que generalmente están en cromosomas, que pueden tener más o menos cassettes, que son muy variables y que son muy antiguos, ¿sí? Con esto les agradezco, me pueden contactar por acá o por el Classroom, y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, hoy no les hablé de mi investigación porque no está muy relacionada al tema, pero en todo caso, el que me quiere contactar por alguna duda puntual lo puede hacer por este medio. Bueno, les agradezco, le vuelvo a agradecer a Daniela, Paula y Mariana y equipo por invitarme a este curso, y los saludo muy cordialmente. Los veo en el Classroom. Hasta luego.